Nanotyrannus lancensis. No era un Tyrannosaurus rex joven. Era un depredador diferente. Imagina por un momento que eres un cazador. No un cazador cualquiera, sino uno de los depredadores más letales que jamás haya recorrido la Tierra. Tu cuerpo es esbelto, una mezcla de musculatura pura y huesos ligeros, diseñado para la velocidad y la emboscada. Tus sentidos son tan agudos que puedes oír el crujido de una rama a 1 kilómetro de distancia, y tu visión es tan precisa que calculas distancias con un simple movimiento de cabeza. Eres el terror de los bosques y llanuras del Cretácico superior, hace unos 68 millones de años. Tu nombre, o al menos el que te hemos puesto, es Nanotyrannus lancensis. Pero, ¿y si todo esto fuera un error? ¿Y si este feroz cazador, en realidad, no existió nunca? Esta es la historia de uno de los debates más apasionantes, encarnizados y fascinantes de la paleontología moderna. Es la historia de un fósil que se niega a ser etiquetado, de un enigma con dientes de sable y un cerebro de reptil, pero con una complexión de guepardo prehistórico. Bienvenidos al misterio del Nanotyrannus. Cuando pensamos en un tiranosaurio, nuestra mente va inmediatamente al T-Rex, el rey indiscutible, ese bulldozer de 12 metros de largo y 8 toneladas de puro músculo, con una cabeza tan grande como un bañera y una mordida capaz de triturar un coche. Era el tanque de la naturaleza. Pero, ¿y si junto a este coloso, en los mismos bosques, existiera un primo lejano, más pequeño, más ágil, más astuto? Algo así como el lobo frente al oso pardo, o, para usar una analogía más moderna, como si en la misma sabana donde vive el león existiera un velociraptor del tamaño de un caballo, cazando en manada y especializado en presas que el rey desdeña. Eso es precisamente lo que propusieron algunos paleontólogos cuando observaron unos restos peculiares. No era un T-Rex juvenil, argumentaban. Sus huesos estaban fusionados, indicando un animal adulto. Tenía más dientes, y estos eran diferentes, más afilados y preparados para cortar. Su cráneo era menos robusto, pero con unas cuencas oculares enormes que sugerían una visión excelente. Era, en esencia, un depredador diferente, un tirano enano. Pero la ciencia es un campo de batalla de ideas, y la otra facción, igual de prestigiosa, lanzó su contraataque. «Tonterías», dijeron. «Lo que ustedes tienen no es más que un tiranosaurio rex adolescente, un teen rex, un joven que aún no ha desarrollado la robustez de sus padres, cuyos huesos aún se están formando y que por tanto tiene esas características únicas». Y así, durante décadas, la pelea ha continuado. ¿Es un género propio o es solo una fase? ¿Existió un depredador de nicho junto al gigante o estamos simplemente viendo las diferentes fases de crecimiento de un mismo animal? Es una discusión que tiene tanto de ciencia como de detective, donde un solo hueso, una sola línea de crecimiento, puede cambiar toda la teoría. ¿Cómo sería entonces la vida de este animal, fuera lo que fuese? Si era el Nanotyrannus, imagina una manada de estos animales, coordinándose con silbidos y señales, acorralando a un grupo de hadrosaurios con pico de pato. Serían ráfagas de color y dientes, aprovechando la confusión para aislar a un ejemplar joven o enfermo. Serían los amos del crepúsculo, cazando en la penumbra con su prodigiosa vista. Un depredador especializado, un artista de la emboscada en un mundo dominado por brutos. Si por el contrario, era solo un T-Rex juvenil, su vida sería igual de dramática, pero diferente. Un adolescente en un mundo brutal, demasiado grande para esconderse, pero demasiado pequeño para desafiar a los adultos de su propia especie, forzado a cazar presas más pequeñas y ágiles.
viviendo en los márgenes del territorio de sus padres, evitando ser devorado por ellos en un festín de canibalismo. Una existencia precaria y solitaria, una fase de transición llena de peligros. Es un poco irónico, ¿no?, que un animal que, en cualquier caso, era un terror con patas, pueda parecernos casi simpático por su dilema identitario. Oye, ¿soy una especie única o solo estoy pasando por una fase? Es la crisis existencial prehistórica por excelencia. En este documental vamos a adentrarnos en este misterio. No vamos a dar una respuesta definitiva, porque la ciencia aún no la tiene. En cambio, vamos a explorar todas las facetas de este increíble fósil. Vamos a desenterrarlo con aquellos que lo descubrieron, a analizar cada hueso con los anatomistas, a reconstruir su mundo y a sopesar la evidencia a favor y en contra. Es un viaje al pasado, pero también al corazón mismo del método científico, donde las certezas son escasas y el debate es el motor del conocimiento. Así que ajusta tu cinturón y prepárate para viajar 68 millones de años atrás, porque la historia del Nanotyrannus está a punto de comenzar y promete ser tan trepidante como una de sus cacerías. Capítulo 1. El descubrimiento. El cráneo en el cajón. La historia del Nanotyrannus no es la de un hallazgo glorioso e inmediatamente reconocido. Es la historia de un misterio que durmió en un cajón durante décadas, un secreto a la vista de todos, esperando a que alguien con los ojos adecuados lo mirara. Es una historia que comienza en un mundo en guerra y termina, por ahora, en uno de los debates científicos más acalorados de la paleontología moderna. Nuestro primer acto se desarrolla en 1942, mientras los cielos de Europa retumban con el sonido de los bombarderos y los océanos se tiñen de rojo, en las áridas y polvorientas tierras del este de Montana. La vida transcurre a un ritmo diferente. Aquí, un equipo del Museo de Historia Natural de Cleveland, liderado por el paleontólogo David Dunkel, realiza una prospección de rutina en la inmensa y geológicamente rica formación Hell Creek. Es un paisaje de Badlands, de cañones erosionados y colores ocres que cuentan una historia mucho más antigua que cualquier conflicto humano. Es un lugar donde el viento, que silba entre las formaciones rocosas, parece susurrar ecos de un mundo perdido. Fue en este contexto donde Dunkel y su equipo se toparon con un cráneo. No era el cráneo masivo y robusto de un T-Rex adulto, sino algo más pequeño, más grácil, pero igualmente imponente. Estaba parcialmente aplastado por la inmensa presión de los milenios, pero conservaba su mandíbula inferior y, lo más prometedor, una dentadura que prometía respuestas. Lo extrajeron con el cuidado habitual, envolviéndolo en su jaula de yeso y yute, y lo enviaron de regreso a Cleveland, donde fue catalogado como CMN 741, en un mundo en llamas, el descubrimiento de un dinosaurio más, especialmente uno que en un principio se identificó como un Gorgosaurus, otro tiranosaurio conocido. Fue una nota a pie de página. El cráneo fue almacenado y el tiempo pasó. La primera persona que sintió que había algo extraño en CMN 74541 fue Charles W. Gilmore. En 1946, con la guerra terminada, la ciencia podía volver a respirar. Gilmore reexaminó el cráneo y, con ojo crítico, decidió que no encajaba del todo en el género Gorgosaurus. Lo reclasificó como Albertosaurus lancensis. Albertosaurus era otro miembro de la familia de los tiranosáuridos, un poco más grácil que el T-Rex y conocido principalmente en Canadá. Al llamarlo Albertosaurus lancensis, Gilmore estaba diciendo: es parecido, pero no es lo mismo. Tiene su propia identidad. La semilla de la duda estaba plantada, pero aún no germinaría. La germinación llegaría con la revolución.
la Dinosaur Renaissance de los años 70 y 80, un periodo en el que se empezó a ver a los dinosaurios no como lagartos gigantes y torpes, sino como animales activos, complejos y potencialmente de sangre caliente. Y en el centro de esta revolución estaba una figura carismática y controvertida, Robert T. Bakker. Bakker, con su melena al viento y su barba de profeta, era un polemista nato. Para él, los dinosaurios eran los protagonistas de un drama ecológico monumental. A finales de los 70, Bakker, junto a su colega Philip J. Currie, un paleontólogo canadiense de renombre, puso sus ojos sobre el olvidado cráneo de Cleveland. Y lo que vieron les electrizó. Donde otros vieron un Albertosaurus más, ellos vieron algo completamente nuevo. Bakker era un especialista en anatomía funcional, en leer la forma de los huesos para entender la vida del animal. Y los huesos de este cráneo gritaban una historia diferente. Para Bakker y Currie, las diferencias con un T-Rex juvenil eran abismales. Argumentaron que los huesos del cráneo estaban completamente fusionados. En los dinosaurios, como en nosotros, los huesos del cráneo no están totalmente soldados al nacer. Las suturas, esas líneas donde se unen los huesos, se cierran con la edad. Un cráneo con suturas cerradas indica un animal adulto. Este, decían, era el cráneo de un adulto de una especie pequeña. Además, el cráneo tenía un cerebro proporcionalmente más grande, con unos lóbulos ópticos enormes que sugerían una vista excepcional. Y luego estaba la boca. La prueba reina para Bakker. Este animal tenía 18 dientes en el maxilar superior. Un T-Rex adulto, con un cráneo el doble de grande, solo tenía entre 11 y 13. Los dientes de CMN 7 y 541 no solo eran más numerosos, sino que eran delgados, afilados como cuchillos de sierra, diseñados para cortar y desgarrar carne con precisión, no para aplastar huesos como los robustos dientes en forma de banana del Rex. Fue entonces cuando Bakker, en 1988, pronunció el nombre que cambiaría todo: Nanotyrannus lancensis, el pequeño tirano de Lance Creek. No era un T-Rex joven, proclamaba. Era un pariente cercano y enano, un depredador especializado que compartía mundo con el rey, pero que cazaba como un guepardo en la tierra de los elefantes. Para Bakker, el Nanotyrannus era la prueba de la diversidad y complejidad de los ecosistemas del Cretácico. Para entender la magnitud de este hallazgo, debemos viajar mentalmente a la formación Hell Creek. Hace 68 millones de años, Montana no era un erial seco, era un paraíso subtropical. Un mar interior, vasto y poco profundo, dividía Norteamérica en dos mitades. La tierra estaba cubierta por bosques de secuoyas, cipreses y helechos arborescentes, cruzados por ríos sinuosos que formaban llanuras de inundación fértiles. El aire era cálido y húmedo. En este Edén vivían los dinosaurios más icónicos, los Triceratops con sus imponentes golas, los tanques vivientes Ankylosaurus, las manadas de hadrosaurios como Edmontosaurus, que pastaban como bisontes prehistóricos, y, en la cima, el Tiranosaurio Rex, un mundo vibrante, ruidoso y peligroso, un mundo donde, según Bakker, el Nanotyrannus tenía su propio papel, pero la ciencia avanza con evidencias, y el caso del Nanotyrannus dio un vuelco espectacular con un nuevo descubrimiento. En 2001, el equipo del Museo Barpi de Historia Natural descubrió en Hell Creek un esqueleto casi completo, exquisitamente preservado. Lo apodaron Jane. Jane era un individuo más pequeño que el cráneo de Cleveland, un juvenil. Para los defensores del Nanotyrannus, Jane era el santo grial. Aquí no solo tenían un cráneo, tenían el esqueleto entero de un animal grácil, con brazos proporcionalmente largos, una cola delgada y todas esas características que Bakker había vislumbrado.
Era la prueba de que existía un morfotipo de tiranosáurido pequeño, ágil y adulto. Para los escépticos, liderados por paleontólogos como Thomas Carr y Thomas Holtz, Jane era simplemente el T-Rex juvenil mejor preservado del mundo. Argumentaban que las suturas craneales no estaban totalmente fusionadas, que los huesos mostraban características juveniles y que el mayor número de dientes era típico de individuos jóvenes de T-Rex que iban perdiendo y fusionando alveolos dentarios a medida que crecían. El descubrimiento de Jane, lejos de zanjar el debate, lo avivó hasta lo inconcebible. La batalla había comenzado y el campo sería la anatomía misma del animal. Capítulo 2. Morfología y anatomía funcional. El diseño de un depredador. Para resolver el misterio, debemos descender al nivel del hueso. Debemos interrogar a cada vértebra, a cada escápula, a cada fémur, como si fueran testigos en un juicio. La morfología del Nanotyrannus, o del T-Rex juvenil, según se mire, es un rompecabezas de adaptaciones que nos habla de una vida de caza, velocidad y supervivencia en un mundo de gigantes. El cráneo, el centro de mando. Empecemos de nuevo por la cabeza, porque es aquí donde las diferencias son más dramáticas. El cráneo de Jane y del holotipo de Cleveland es una obra maestra de la evolución hacia la depredación especializada. Es notablemente más alargado y bajo que el de un T-Rex adulto, que es masivo, ancho y construido como un yunque para resistir las fuerzas de su propia mordida. El cráneo del Nanotyrannus sugiere una estrategia diferente, la velocidad y la precisión. Sus cuencas oculares son enormes. Si miras de frente al cráneo de Jane, lo que más destacan son dos órbitas gigantescas que le conferirían una visión binocular excepcional. Este animal podía calcular distancias con una precisión mortífera, un rasgo fundamental para un cazador de presas ágiles. Su cerebro, moldeado por el molde endocraneal, muestra unos lóbulos ópticos muy desarrollados y un bulbo olfativo también grande, lo que lo pintaba como un cazador que confiaba tanto en la vista como en el olfato. Era un sensorium de alta gama. Y luego está el arsenal, los dientes. Este es uno de los puntos más calientes del debate. El Nanotyrannus tenía más dientes y cualitativamente diferentes. Eran delgados, comprimidos lateralmente y estaban finamente aserrados, como cuchillos de chef. Un T-Rex adulto, en cambio, tiene dientes robustos, redondeados en sección transversal y diseñados para perforar y aplastar hueso. La diferencia es anatómica y funcional. Los dientes del Nanotyrannus están hechos para cortar carne con eficiencia, para infligir heridas profundas y sangrantes, mientras que los del Rex están hechos para destrozar. Para los Pronanotyrannus, esto es una clara señal de especialización ecológica. Para los escépticos, es simplemente la dentición de un joven que aún no ha desarrollado la potencia mandibular de sus padres. El esqueleto postcraneal, el cuerpo de un velocista. Si bajamos del cráneo, el resto del esqueleto cuenta una historia igual de convincente. El esqueleto de Jane es la imagen de la gracilidad. Sus huesos de las piernas, la tibia y el fémur, son largos y delgados. La proporción entre estos huesos sugiere un animal construido para la velocidad y la aceleración, mientras que un T-Rex adulto era un perseguidor de resistencia, capaz de dar zancadas largas y poderosas. El Nanotyrannus tiene la pinta de un velocista, un animal que dependía de emboscadas y ráfagas cortas de velocidad para atrapar a sus presas. Los brazos, aunque pequeños como en todos los tiranosáuridos, son proporcionalmente más largos y posiblemente más musculosos que los de un T-Rex adulto. ¿Para qué podía servir esto? Especulamos, por supuesto.
pero quizás jugaban un papel en la sujeción de la presa durante la caza, un agarre que en los adultos, con sus cabezas masivas, se volvía menos necesario. Las vértebras cervicales del cuello son más delgadas y sugieren un cuello más flexible, capaz de realizar movimientos rápidos para seguir a una presa escurridiza. La cola, larga y rígida, actuaba como un contrapeso y un timón durante la carrera. Todo en su diseño apunta a un depredador ágil, un cazador de bosques y matorrales donde la maniobrabilidad era más importante que la potencia bruta. Anatomía funcional, poniendo el cuerpo a prueba. La anatomía funcional es el arte de deducir el comportamiento a partir de la forma. ¿Cómo usaba el Nanotyrannus todo este equipamiento? Imaginemos una escena. Un Nanotyrannus, o una manada de ellos, acecha en la espesura cerca de un riachuelo. Una manada de Cescelosaurus, pequeños y ágiles ornitisquios, se acerca a beber. El Nanotyrannus no carga como un tanque. En cambio, se congela. Sus grandes ojos calculan la distancia al individuo más desprevenido. Sus fosas nasales captan el olor y el viento. Luego, en una explosión de movimiento, se lanza. Sus largas piernas le permiten una aceleración fulgurante. En segundos, está sobre la presa. Su cabeza baja y alargada se mueve con rapidez, y sus dientes de sable se hunden en el cuello del Cescelosaurus, infligiendo heridas profundas. Sus brazos, aunque pequeños, podrían ayudarle a mantener el equilibrio o a sujetar a la presa contra el suelo. La caza es rápida, eficiente y sangrienta. Este modo de caza contrasta fuertemente con el de un T-Rex adulto, que probablemente optaba por presas más grandes y lentas, como los Triceratops o los hadrosaurios adultos, usando su masa y su mordida destructora para abatirlos. Si el Nanotyrannus era una especie distinta, entonces no competía directamente con el Rex. Ocupaba un nicho ecológico diferente, el del cazador de presas pequeñas y medianas, evitando así una competencia feroz con el superdepredador. Era el lobo frente al oso. Pero, ¿y si todo esto es una ilusión? La otra cara de la moneda, defendida por paleontólogos como Thomas Carr, es que estamos viendo simplemente la ontogenia, el crecimiento del T-Rex. Carr, que ha realizado estudios exhaustivos de los patrones de crecimiento de los tiranosáuridos, argumenta que todos estos rasgos únicos, los huesos más gráciles, los brazos proporcionalmente más largos, el cráneo más alargado, la mayor cantidad de dientes, son características juveniles típicas. Según esta visión, un T-Rex joven tenía que ser ágil y veloz para cazar presas pequeñas y sobrevivir en un mundo peligroso. A medida que crecía y se volvía masivo, su anatomía se transformaba. El cráneo se ensanchaba para albergar músculos mandibulares más grandes. Los huesos se volvían más robustos para soportar el peso. Y perdía dientes porque su mordida se convertía en su arma principal. Jane, entonces, no sería una especie enana, sino simplemente un adolescente de T-Rex, en una fase de crecimiento incómoda y fascinante. Este capítulo no puede ofrecer una conclusión. Lo que nos deja es la imagen de un depredador exquisitamente diseñado, ya sea para una vida como especie única o como una fase vital de un icono. Un animal que, independientemente de su nombre, fue un maestro de la emboscada, un espectro de dientes y garras que se movía con una gracia letal por los bosques del Cretácico. La evidencia anatómica está sobre la mesa. La interpretación es el campo de batalla. Capítulo 3. La taxonomía. La guerra de los huesos del siglo XXI. Si los dos primeros capítulos sentaron las bases del misterio, el descubrimiento de un fósil extraño y el análisis de su anatomía única,
Este tercer capítulo es donde la historia estalla en una de las controversias científicas más apasionantes de la paleontología moderna. Aquí no estamos solo desenterrando huesos. Estamos desenterrando significados, clasificaciones y el derecho a un nombre propio. Bienvenidos a la guerra de clasificación del Nanotyrannus, un debate que divide aguas, amistades y simposios académicos, y que nos obliga a preguntarnos una y otra vez, ¿qué define a una especie? El sistema de clasificación, el árbol genealógico de la vida. Para entender la magnitud de este desacuerdo, debemos primero comprender cómo los científicos organizan la vida. La taxonomía, el sistema de clasificación biológica, es como un gigantesco árbol genealógico para todos los seres vivos. Ideado por Carl Linnaeus en el siglo XVIII, este sistema nos permite ubicar a cada organismo en una jerarquía de grupos anidados, empezando por lo más general y terminando en lo más específico. Tenemos reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. El Tyrannosaurus rex, por ejemplo, se clasifica así: reino, Animalia, es un animal; filo, Chordata, tiene espina dorsal; clase, Reptilia, es un reptil; orden, Saurischia, cadera de lagarto; familia, Tyrannosauridae, la familia de los lagartos tiranos; género, Tyrannosaurus, el lagarto tirano por excelencia; especie, Rex, el rey. La pregunta del millón es: ¿merece nuestro pequeño y grácil depredador su propia rama en este árbol, bajo el género Nanotyrannus? ¿O, por el contrario, su rama se enreda y fusiona con la del Tyrannosaurus, siendo solo una etapa más en su crecimiento? Los abogados del diablo. La postura pro Nanotyrannus. El bando que defiende la validez del género. Nanotyrannus no se limita a señalar diferencias superficiales. Su argumento es un edificio construido con múltiples pilares anatómicos. 1. La neurología, un cerebro diferente. Los estudios del endocráneo, el molde interno del cráneo que revela la forma del cerebro, muestran diferencias notables. El cerebro del Nanotyrannus no es simplemente una versión a escala de un cerebro de T. Rex presenta proporciones distintas, con los lóbulos olfativos, responsables del olfato, y ópticos, responsables de la vista, organizados de una manera que sugiere una agudización sensorial diferente. Para los defensores, esto no es una cuestión de edad, sino de diseño. Un T-Rex juvenil, argumentan, debería tener un cerebro con la misma arquitectura básica que el adulto, solo más pequeño. Las diferencias en la forma indican un hardware distinto. 2. La histología ósea, la memoria de los huesos. Este es quizás uno de los campos de batalla más técnicos y cruciales. La histología es el estudio de los tejidos, y la histología ósea analiza las finas láminas de hueso al microscopio. Los huesos no son estructuras inertes, crecen, y en su interior dejan marcas de crecimiento anual, similares a los anillos de un árbol. Cuando los paleontólogos como Peter Larsson, un fuerte defensor del Nanotyrannus, analizaron secciones del hueso de Jane y del holotipo de Cleveland, afirmaron encontrar lo que se conoce como lags, líneas de crecimiento arrestado. Según su interpretación, el patrón y número de estas líneas indicaban que estos individuos, aunque no eran viejísimos, habían alcanzado o estaban cerca de la madurez esquelética. Es decir, habían dejado de crecer de forma significativa. Si Jane era un T-Rex, sus líneas de crecimiento sugerirían que murió con unos 11 años y medía solo 6,5 metros. Un T-Rex adulto como Sue medía 12,5 metros y se calcula que tenía unos 28 años al morir. Para los Pronanotyrannus, es biológicamente improbable que un T-Rex de 11 años hubiera dejado de crecer tan abruptamente.
Jane, concluyen, era un adulto de una especie pequeña. 3. La dentición, un argumento con filo. Ya hemos hablado de los dientes, pero el argumento va más allá del simple recuento. El análisis de la microestructura del esmalte y la forma de los alveolos, los sockets, donde se insertan los dientes, muestra, según este bando, patrones irreconciliables. Un T-Rex juvenil, como el espécimen apodado Bucky, muestra una disposición dental que es claramente una versión incipiente de la de un adulto. En cambio, la mandíbula del Nanotyrannus presenta una configuración que, afirman, no es un estadio intermedio, sino un punto final evolutivo. Sus dientes delgados y aserrados no se transformarían en los dientes robustos del Rex. Serían reemplazados por una dentadura completamente diferente a medida que el animal creciera, un proceso que consideran poco eficiente desde un punto de vista evolutivo. El otro lado de la trinchera, la postura del T-Rex juvenil. Frente a esta batería de argumentos, el bando escéptico, liderado por paleontólogos como el Dr. Thomas Carr, especialista en ontogenia de tiranosáuridos, y el Dr. Thomas Holz, ha construido una defensa igualmente sólida y meticulosa. 1. La ontogenia, la historia de un cuerpo. Su principal argumento es la ontogenia, los cambios que sufre un organismo desde que nace hasta que muere. Carr ha realizado estudios exhaustivos de todos los fósiles de T-Rex conocidos, creando una secuencia de crecimiento detallada. En ella, muestra cómo características que parecen únicas en el Nanotyrannus son en realidad típicas de los juveniles de T-Rex: el hocico más alargado, los huesos más gráciles, los brazos proporcionalmente más largos, la órbita ocular más grande. Todo encaja en un patrón coherente de crecimiento alométrico, donde las partes del cuerpo crecen a ritmos diferentes. Según Carr, si extrapoláramos la morfología de Jane hacia un adulto, seguiría perfectamente la trayectoria que conduce al T-Rex adulto que conocemos. Lo que Baker y su equipo interpretan como un diseño diferente, Carr lo ve como una simple fotografía de la adolescencia. 2. La reinterpretación histológica, los anillos incompletos. La evidencia de las líneas de crecimiento no es incontrovertible. Otros histólogos, como Kevin Padian y Jack Horner, han cuestionado la interpretación de los lags en Nanotyrannus. Argumentan que la presencia de estas líneas no siempre indica que el crecimiento se haya detenido por completo, sino que puede reflejar pausas temporales debido a estrés ambiental, como una temporada de escasez. Además, señalan que en los huesos de Nanotyrannus se observa un tejido óseo altamente vascularizado y con fibras de colágeno desorganizadas, un patrón típico de huesos inmaduros y de crecimiento rápido. Un animal adulto que ha dejado de crecer tiende a mostrar un tejido óseo más laminar y ordenado. Para ellos, el hueso de Jane grita, juvenil en crecimiento. 3. El argumento de la señal filogenética. Los defensores de la teoría del juvenil realizan análisis filogenéticos que son como pruebas de ADN para especies extintas. Usando cientos de características anatómicas, cuando introducen a Nanotyrannus como un taxón separado en estos análisis computarizados, a menudo termina anidado dentro del género Tyrannosaurus, muy cerca de T. Rex. Su conclusión es que las características que lo distinguen no son lo suficientemente numerosas o importantes como para justificar un género separado, y que son consistentemente explicadas por la juventud. El elefante en la habitación. ¿Dónde están los adultos? Un argumento potente en contra del Nanotyrannus es la aparente ausencia de adultos. Si era una especie distinta y válida,
¿Dónde están todos los fósiles de Nanotyrannus de 8, 9 o 10 metros de largo? Los escépticos señalan que solo encontramos individuos de un tamaño muy específico, el de Jane y el del holotipo, que encaja perfectamente con la etapa subadulta de T. rex. Si existieran, ¿no deberíamos haber encontrado al menos un esqueleto que muestre claramente un animal de tamaño intermedio, más grande que Jane, pero con las características gráciles del Nanotyrannus? La respuesta de los pro-Nanotyrannus es doble. Primero, el registro fósil es inherentemente incompleto. La fosilización es un milagro estadístico, y es posible que simplemente no hayamos tenido la suerte de encontrar un adulto maduro. En segundo lugar, y más intrigante, es la hipótesis de que quizás no hubiera adultos mucho más grandes. Tal vez Nanotyrannus era una especie de tamaño pequeño, un tiranosáurido enano que alcanzaba la madurez sexual con un tamaño de alrededor de 6-7 metros, un fenómeno conocido como enanismo insular, aunque en este caso aplicado a un nicho ecológico específico y no necesariamente a una isla. Un giro reciente, el estudio de la cavidad cerebral. Justo cuando el debate parecía estancado, en 2024 surgió un nuevo estudio que arrojó leña al fuego. Una nueva tomografía computarizada de alta resolución del cráneo de Nanotyrannus reveló que la cavidad que albergaba la glándula pituitaria, una glándula maestra que controla el crecimiento y la maduración sexual, era significativamente diferente en forma y tamaño a la de un T. rex adulto. Para los autores del estudio, esta es una prueba anatómica fundamental de que el Nanotyrannus no estaba siguiendo la misma hoja de ruta de crecimiento que el T. rex. Una glándula pituitaria diferente, argumentan, implica un programa de desarrollo diferente y, por lo tanto, una especie diferente. Como era de esperar, los escépticos han recibido este estudio con cautela, señalando que se necesita analizar la pituitaria de T. rex juveniles confirmados para tener un punto de comparación válido. Conclusión: un juicio científico sin veredicto final. Al final de este capítulo, no tenemos una respuesta. Tenemos dos narrativas poderosas, respaldadas por ciencia seria y pasión. Por un lado, la historia romántica del cazador especializado, el lobo frente al león, un diseño evolutivo elegante y único. Por el otro, la historia fascinante de la transformación radical, del adolescente ágil que se convierte en el monarca pesado y poderoso. Este debate no es una debilidad de la paleontología, sino su mayor fortaleza. Muestra cómo la ciencia es un proceso vivo, de constante cuestionamiento, de avance y retroceso. El misterio del Nanotyrannus nos recuerda que el pasado no se entrega fácilmente, que cada fósil es un acertijo que puede ser leído de múltiples maneras y que a veces la pregunta es más interesante que la respuesta. Y mientras los científicos continúan su batalla en las revistas especializadas y los congresos, el pequeño tirano, desde su lecho de roca, parece sonreír con sus 18 afilados dientes, guardando su secreto por un poco más de tiempo. Capítulo 4. El mundo del Cretácico tardío. Un Edén con dientes. Para comprender verdaderamente a un animal, ya sea un Nanotyrannus o un T. rex juvenil, no basta con analizar sus huesos en el frío de un museo. Debemos devolverlo a su mundo, un mundo que, aunque extinto, podemos reconstruir con asombroso detalle gracias a la paleontología. Debemos sumergirnos en el ecosistema de la formación Hell Creek, hace 68 millones de años. Un paraíso subtropical vibrante, ruidoso y brutalmente competitivo. Un Edén con dientes. El escenario, la formación Hell Creek. Imaginemos que viajamos en el tiempo. No aterrizamos en un yermo desolado y volcánico,
sino en un paisaje exuberante y húmedo. El aire es cálido y pesado, cargado con el aroma de la vegetación en descomposición y el perfume dulzón de las cicadáceas. Estamos en el este de la isla continente de la Aramidia, la masa terrestre occidental de Norteamérica, separada del este por el vasto mar interior occidental, un mar epicontinental poco profundo que divide el continente en dos. El paisaje está dominado por bosques de coníferas, secuoyas primitivas que se alzan hacia el cielo, cipreses y pinos. Pero no son los bosques oscuros y monocromáticos que conocemos hoy. El sotobosque es una explosión de color y formas extrañas, helechos de todos los tamaños, desde pequeñas alfombras verdes hasta helechos arborescentes que forman doseles menores, crean un laberinto de vegetación. Entre ellos, las plantas con flores, las angiospermas, una innovación evolutiva relativamente reciente, están en plena expansión, llenando el mundo con los primeros prototipos de lo que serían las magnolias, los laureles y las palmeras, y por doquier las cicadáceas, con sus troncos robustos y sus coronas de hojas rígidas y pinnadas, le dan al paisaje un aire primordial, casi jurásico. Este mundo está surcado por grandes y sinuosos ríos de lento discurrir, que serpentean a través de llanuras de inundación fangosas y fértiles. En la estación húmeda, estos ríos se desbordan, creando humedales y pantanos que serán trampas mortales para los animales desprevenidos, pero que también garantizan una fertilidad abrumadora. Es un mundo de contrastes, la tranquilidad de un bosque de secuoyas y el caos de una riada repentina, la belleza de una flor primitiva y la violencia de una cacería, el elenco, una fauna de gigantes y especialistas. En este escenario de ensueño prehistórico, la vida bulle con una diversidad que quita el aliento, y para nuestro protagonista, cada uno de estos animales representa una oportunidad, una amenaza o un obstáculo. Las presas potenciales, el sustento del depredador, los hadrosaurios, dinosaurios de pico de pato, son los venados o bisontes de Hell Creek, manadas inmensas de Edmontosaurus que podían alcanzar los 12 metros de largo, pastaban en las llanuras abiertas y las riberas de los ríos. Su defensa era la vigilancia colectiva y la huida. Para un T-Rex adulto, un Edmontosaurus era una presa formidable pero gratificante. Para nuestro Nanotyrannus, un adulto sano sería un objetivo imposible, pero un juvenil separado de la manada, un individuo viejo o enfermo, esa era una oportunidad. Su estrategia no sería la fuerza bruta, sino el acecho y el ataque relámpago desde la cubierta del bosque. Los ceratópsidos, dinosaurios con cuernos. El icónico Triceratops es el rinoceronte de este mundo. Con sus 3 cuernos faciales y su poderoso volante óseo, era un oponente letal incluso para el T-Rex más grande. Nuevamente, nuestro pequeño depredador no se enfrentaría a un adulto, pero los Triceratops juveniles, que carecían de cuernos fully desarrollados y cuyo volante era aún pequeño, podrían ser blancos viables. Un Nanotyrannus ágil podría esquivar las embestidas de un juvenil y morder sus flancos desprotegidos. Los ornitomímidos, los dinosaurios avestruz, como Struthiomimus, eran velocistas consumados, delgados, con piernas largas y pies aptos para correr, representaban el desafío supremo para un cazador. Capturar uno requeriría una emboscada perfecta, una explosión de velocidad desde muy corta distancia y una precisión mortal. Este es exactamente el tipo de presa para la que el Nanotyrannus parece estar diseñado. Rápida, ágil, pero de tamaño manejable. Los paquicefalosáuridos, dinosaurios de cabeza dura. Como Pachycephalosaurus,
con sus cráneos abovedados y acorazados. Aunque su defensa principal era probablemente una potente cabezada intraespecífica, para un depredador, su tamaño medio y su complexión robusta los hacían presas difíciles pero nutritivas. Los pequeños herbívoros, animales como Descelosaurus, un pequeño y ágil ornitisquio bípedo, serían las gacelas de este ecosistema. Presas ideales para un depredador de talla media como el Nanotyrannus. La competencia, vivir a la sombra del rey. La vida de nuestro protagonista no era solo cazar, era evitar ser cazado. Y el mayor peligro, sin duda, era su propio pariente, o su propio padre, según se mire, el Tyrannosaurus Rex adulto. La relación entre ellos es el núcleo del drama ecológico. El riesgo del canibalismo. Hay evidencia fósil de mordiscos de T-Rex en otros T-Rex, lo que sugiere un canibalismo activo. Para un Nanotyrannus o un T-Rex juvenil, un adulto de su propia especie era la amenaza más directa y aterradora. Esto impondría una enorme presión de comportamiento, vivir en los márgenes, ser extremadamente cauteloso, utilizar la cobertura del bosque denso donde un adulto de 12 metros no podría moverse con facilidad. La hipótesis de que el Nanotyrannus era más arbóreo o forestal cobra fuerza aquí. El bosque sería su refugio contra los gigantes. Otros depredadores. Aunque el T-Rex dominaba, no estaba solo. Existían otros carnívoros, los dromeosáuridos, comúnmente conocidos como raptors, como Acheroraptor, aunque mucho más pequeños, podrían ser una molestia, capaces de ahuyentar a un Nanotyrannus solitario de una presa menor. Los cocodrilos gigantes, como Thoracosaurus, acechaban en los ríos y lagos, representando un peligro letal para cualquier animal que se acercara a beber. Y no debemos olvidar a los enormes pterosaurios azdárquidos, como Quetzalcoatlus, con envergaduras de alas de 10 metros, que aunque no eran depredadores directos, podrían ser carroñeros agresivos. El nicho ecológico, el eslabón perdido en la cadena alimentaria. Aquí es donde la hipótesis del Nanotyrannus como especie separada encuentra su mayor justificación ecológica. En cualquier ecosistema maduro, los depredadores se especializan. En la sabana africana, el león caza grandes presas. El leopardo se especializa en presas medianas y es más arbóreo. Y el guepardo es el cazador de velocidad en espacios abiertos. En Hell Creek, el T-Rex adulto era el león, que ocupaba los nichos del leopardo y el guepardo. Los dromeosáuridos eran demasiado pequeños. El Nanotyrannus encaja perfectamente. Sería el depredador de presas medianas, juveniles de grandes herbívoros, ornitomímidos, paquicefalosáuridos. Un cazador de emboscada en los bosques y matorrales, el leopardo, y posiblemente un perseguidor de velocidad en claros y llanuras, el guepardo. Esta especialización permitiría que dos grandes tiranosáuridos coexistieran sin competir ferozmente por los mismos recursos. Si por el contrario era un T-Rex juvenil, su nicho era una fase temporal. Era el adolescente problemático, forzado a cazar presas más pequeñas y ágiles hasta que su cuerpo creciera lo suficiente como para cambiar a la caza mayor. Su vida sería de transición constante y de extrema precaución, una etapa de aprendizaje y supervivencia en el mundo más peligroso imaginable. En cualquiera de los dos casos, el mundo del Cretácico tardío no era un lugar para los débiles. Era un teatro evolutivo donde cada criatura, desde el más pequeño mamífero que se escondía en la noche hasta el más colosal de los saurópodos, desempeñaba un papel en un drama de vida y muerte que duró millones de años. Nuestro protagonista, fuera lo que fuese, era uno de los actores principales en este escenario monumental. Capítulo 5.
vida y muerte, la ontogenia de un depredador. El ciclo de vida de un animal es su historia más íntima. Cómo nace, cómo crece, cómo se aparea y cómo muere, define su existencia tanto como su anatomía. Para el Nanotyrannus, descifrar esta historia es particularmente espinoso, porque cada dato, cada hallazgo, es inmediatamente filtrado a través del dilema de su identidad. ¿Estamos estudiando la vida de una especie enana o la adolescencia de un gigante? Adentrémonos en el viaje vital de este enigmático depredador. El huevo y la eclosión, los primeros instantes de un tirano. Ningún huevo de Nanotyrannus ha sido identificado de forma incontrovertida. Sin embargo, podemos hacer inferencias basadas en sus parientes más cercanos. Los huevos de tiranosáurido, como los del Daspletosaurus hallados en Canadá, eran alargados, de cáscara dura, y medían unos 40-45 metros de largo, similares a los de un avestruz moderno, pero mucho más pesados. Imaginemos el momento. Una hembra de Nanotyrannus, o de T-Rex, ha excavado un nido en la tierra blanda de una llanura de inundación, protegido por la vegetación. Allí deposita una nidada de quizás 15 a 20 huevos. Luego, los cubre con vegetación en descomposición, que al fermentar genera calor, incubándolos de manera similar a como lo hacen los megápodos modernos. Después, probablemente los abandonaba. El cuidado parental es un tema debatido acaloradamente en los tiranosáuridos. Algunos paleontólogos sugieren que, como muchos reptiles, los adultos no cuidaban de las crías. Otros, basándose en la relación entre la masa corporal y la nidada, proponen que los tiranosáuridos mostraban un cuidado parental limitado, quizás protegiendo el nido de depredadores y carroñeros. Tras un periodo de incubación, las crías eclosionaban. No serían las versiones miniaturas y adorables que a veces vemos en el cine. Saldrían del huevo como pequeños depredadores perfectamente formados, de unos 50-60 centímetros de largo, cubiertos de un protoplumaje similar a pelo o filoplumas, no para volar, sino para aislamiento térmico. Sus cráneos en esta etapa no estarían fusionados y sus dientes serían finos y agudos, ideales para capturar insectos, pequeños lagartos y mamíferos. La infancia y la juventud, los años de mayor peligro. Esta es con mucho la fase más peligrosa de la vida. La tasa de mortalidad infantil debió ser astronómica. Estas crías, que cabían en 2 manos humanas, eran vulnerables a prácticamente todo. Grandes pterosaurios, mamíferos carnívoros del tamaño de un perro, cocodrilos, varánidos gigantes y, por supuesto, otros dinosaurios carnívoros, incluidos adultos de su propia especie. Si el Nanotyrannus era una especie distinta, es posible que las crías y juveniles formaran grupos de cría o guarderías para incrementar sus posibilidades de supervivencia, un comportamiento observado en otros terópodos como el Sinornithomimus. Cazando en grupo, podrían derribar presas más grandes y defenderse mejor. Si era un T-Rex juvenil, esta fase sería de una soledad desesperante. Evitar a los adultos sería una prioridad absoluta. Su menú consistiría en lagartos, anfibios, pequeños mamíferos y cualquier carroña que pudieran encontrar. Su crecimiento, sin embargo, sería explosivo. Estudios histológicos de huesos de T-Rex juvenil indican que tras un primer año de crecimiento relativamente lento, entraban en una fase de crecimiento acelerado alrededor de los 2-3 años, ganando centenares de kilos por año durante una década. La subadultez, la etapa de Jane. Este es el estadio que conocemos mejor, gracias al fósil de Jane, un animal de unos 6,5 metros de largo y un peso estimado de 700-900 kilos. Es en este punto donde las dos narrativas sobre su vida divergen dramáticamente.
Narrativa: Nanotyrannus. Jane es un adulto joven o subadulto que está alcanzando la madurez sexual. Ha sobrevivido a los peligros de la infancia y ahora es un depredador eficiente y respetado en su ecosistema. Su cuerpo grácil y ágil está en su punto álgido de condición física. Es un cazador en la plenitud de sus capacidades, especializado en derribar presas medianas. Puede que cace en parejas o en pequeños grupos familiares, coordinando sus ataques con silbidos y señales visuales. Su vida social podría ser compleja. Narrativa T. Rex. Juvenil. Jane es un adolescente. Es un animal torpe, en un periodo de estirón donde su cuerpo no está totalmente coordinado. Aunque ágil, es consciente de su vulnerabilidad. Debe seguir evitando a los adultos y ha tenido que cambiar su dieta de insectos y lagartos a presas más sustanciosas, como los pequeños ornitisquios. Es un cazador solitario, practicando las técnicas que necesitará de adulto, pero sin la fuerza para implementarlas por completo. Es un periodo de aprendizaje y de riesgo constante. La madurez y la reproducción, el legado genético. La madurez sexual en los dinosaurios no necesariamente coincidía con la madurez esquelética completa. Un animal podía ser capaz de reproducirse antes de dejar de crecer. Para el Nanotyrannus, la madurez sexual podría haber llegado alrededor de los 8 o 10 años de edad, cuando el animal medía sus 7 metros de largo. Los rituales de cortejo podrían haber implicado exhibiciones complejas, quizás usando una coloración vibrante en el protoplumaje o en las escamas faciales, danzas o luchas ritualizadas entre machos. Tras el apareamiento, la hembra pondría su nidada y el ciclo comenzaría de nuevo. Su esperanza de vida, como depredador especializado de tamaño medio, podría haber sido de 20-25 años. Para el T-Rex juvenil, en esta etapa, Jane aún estaría muy lejos de la reproducción. Los T-Rex probablemente alcanzaban la madurez sexual alrededor de los 15-18 años, cuando ya medían más de 10 metros y pesaban varias toneladas, pero aún les quedaba mucho por crecer. Un animal del tamaño de Jane sería físicamente incapaz de competir con los adultos por el acceso a las parejas. La muerte de Jane. Una ventana al pasado. La causa de la muerte de Jane es un misterio en sí mismo. Su esqueleto está exquisitamente articulado, lo que sugiere que no fue devorada por grandes carroñeros. No hay marcas de dientes de depredadores grandes en sus huesos. Sin embargo, en sus vértebras cervicales, del cuello, se encontraron una serie de pequeños orificios. Inicialmente se interpretaron como infecciones, pero un reanálisis sugirió que podrían ser marcas de mordiscos de un animal más pequeño, quizás un dromeosáurido o incluso un juvenil de su misma especie, que la hirió en una pelea intraespecífica o mientras carroñeaba su cadáver. La herida en sí no fue mortal, pero pudo infectarse, debilitándola, o quizás sucumbió a una enfermedad o a las heridas de una cacería fallida. Su cuerpo cayó en o cerca de un río, donde fue rápidamente cubierto por sedimentos, iniciando el milagroso proceso de fosilización que 68 millones de años después nos permite contar su historia. La vida de nuestro protagonista, ya fuera como especie única o como etapa juvenil, fue una lucha constante, una lucha por la comida, por la seguridad, por la supervivencia y por la oportunidad de transmitir sus genes. Cada día era un triunfo contra un mundo diseñado para matarlo. Al estudiar su crecimiento, no solo aprendemos sobre biología ósea, aprendemos sobre la tenacidad de la vida misma, en todas sus formas, incluso en las más feroces. Capítulo 6. Adaptaciones y misterios. El diseño de un fantasma. Cada dinosaurio que estudiamos presenta un conjunto único de adaptaciones.
aquellas soluciones evolutivas que le permitieron sobrevivir y prosperar en su entorno. Pero el Nanotyrannus no es solo un conjunto de adaptaciones, es un cúmulo de enigmas. Cada característica que lo hace fascinante es al mismo tiempo un punto de fricción en el debate científico. En este capítulo nos convertiremos en detectives de lo extraordinario, desglosando las señales más intrigantes que este fósil ha dejado para nosotros y los vacíos que aún nos desconciertan. El misterio de los brazos. ¿Vestigios o herramientas? Todos los tiranosáuridos son famosos por sus brazos diminutos, pero en el Nanotyrannus, estos no son simplemente versiones a escala de los del T-Rex, son proporcionalmente más largos y, lo que es más importante, muestran impresiones musculares más robustas. Los estudios de la escápula, el hueso del hombro y el húmero sugieren que estos brazos, aunque pequeños, estaban dotados de una musculatura poderosa. La hipótesis pro Nanotyrannus. Para ellos, estos no son los brazos vestigiales y casi inútiles de un T-Rex adulto. Son herramientas funcionales. ¿Para qué podrían servir? Una teoría fascinante sugiere un papel en la sujeción de presas. Mientras sus mandíbulas y dientes, diseñados para cortar, infligían heridas terribles a una presa que luchaba, sus fuertes brazos y garras afiladas podrían haberla anclado al suelo, impidiendo que escapara o que se volviera contra su atacante. Serían los equivalentes prehistóricos de los ganchos de carnicero, usados para aferrar y controlar. Otra teoría, aún más especulativa, sugiere que podrían haber sido utilizados en el cortejo, para sujetar a la pareja durante la cópula, como se observa en algunas aves modernas. La hipótesis del juvenil. Los escépticos tienen una explicación más simple: alometría. En un T-Rex en crecimiento, diferentes partes del cuerpo crecen a ritmos distintos. Es posible que los brazos crecieran más rápido al principio de la vida para mantener cierta funcionalidad en la caza de presas pequeñas, y que su crecimiento se ralentizara drásticamente después, una vez que la cabeza masiva se convirtió en el arma principal. Por lo tanto, los brazos de Jane no serían una adaptación única, sino un efecto secundario de su etapa de crecimiento. El sexto sentido. El sistema neurovascular del hocico. Uno de los hallazgos más reveladores y menos conocidos proviene del minucioso análisis de los huesos nasales y premaxilares del cráneo. La superficie de estos huesos está surcada por un denso y complejo patrón de pequeños canales y forámenes, agujeros. En la actualidad, encontramos estructuras similares en los hocicos de los cocodrilos y en los picos de las aves sensibles como los kiwi o los patos. Estos canales albergan nervios y vasos sanguíneos que irrigan un tejido sensitivo extremadamente fino. Implicaciones funcionales. Este sexto sentido habría convertido el hocico del Nanotyrannus en un órgano táctil de alta precisión. Le permitiría sentir vibraciones, temperatura y hasta la textura de los objetos. Imagine las ventajas: poder localizar a una cría de dinosaurio escondida bajo la hojarasca solo con un leve roce del hocico, manejar huevos con delicadeza, ya fuera para alimentarse o, hipotéticamente, en el cuidado del nido, o incluso medir la temperatura de un nido de incubación. Esta adaptación pinta a un animal con una percepción de su entorno increíblemente rica y matizada. Un cazador que empleaba múltiples sentidos para localizar y manipular a sus presas. El debate. Curiosamente, este rasgo no es exclusivo del Nanotyrannus. Algunos cráneos de T-Rex adultos también muestran evidencia de este sistema, aunque a veces en un patrón diferente. Para los defensores del Nanotyrannus, la diferencia en el patrón es otra señal de distinción.
Para los demás es simplemente una característica de los tiranosáuridos que se desarrollaba en los juveniles y se refinaba o modificaba en los adultos. El misterio de la caja craneal B, el individuo fantasma. En la década de 1980 se descubrió un segundo y pequeño cráneo de tiranosáurido en Hell Creek, apodado caja craneal B o B-Rex. No confundir con el espécimen de T-Rex con tejido blando descubierto más tarde. Este cráneo era incluso más pequeño que el de Jane y mostraba características similares al holotipo de Nanotyrannus. Durante un tiempo, se consideró una prueba más de la validez del género. Sin embargo, estudios posteriores, en particular un análisis de tomografía computarizada, revelaron algo asombroso. El interior de este cráneo no se parecía al de Jane o al holotipo. La forma del cerebro, la estructura de los canales del oído interno y otros detalles sutiles eran diferentes. Esto generó una nueva ola de preguntas. ¿Era la caja craneal B un Nanotyrannus de una edad diferente? ¿Era una especie diferente de tiranosáurido enano? ¿O era simplemente un T-Rex muy joven que mostraba una variación individual? El misterio de la caja craneal B permanece sin resolver. Es un recordatorio de que la diversidad de los ecosistemas del Cretácico podría haber sido mayor de lo que creemos, y de que clasificar fósiles fragmentarios es una tarea llena de trampas. Este espécimen fantasma se erige como una advertencia. Por cada respuesta que encontramos, surgen dos nuevas preguntas. El enigma de la piel, escamas o plumas. El debate sobre la cobertura corporal de los tiranosáuridos es intenso. Sabemos que muchos de sus parientes cercanos, como el Yutyrannus de China, estaban cubiertos de un denso protoplumaje, y el Nanotyrannus. No se han encontrado impresiones de piel directamente asociadas a un esqueleto de Nanotyrannus. Sin embargo, tenemos impresiones de piel de T-Rex, adultos que muestran escamas grandes y tuberculares en algunas partes del cuerpo. Esto sugiere que los adultos, al menos, habían perdido la mayor parte de su cubierta filamentosa. Pero, ¿y los juveniles? En muchas especies de aves y dinosaurios, los juveniles tienen una cobertura de plumón que pierden al madurar. Es perfectamente plausible que un T-Rex juvenil o un Nanotyrannus tuviera una capa de protoplumas para termorregulación, camuflaje o display, que luego perdiera al crecer. La ausencia de evidencia concreta deja este misterio abierto a la interpretación artística y a la especulación científica. ¿Era el Nanotyrannus un depredador escamoso y de aspecto clásico, o un ser híbrido, con plumas primitivas que le daban un aspecto más similar a un ave monstruosa? Por ahora, su verdadera apariencia es uno de sus secretos mejor guardados, el mayor misterio de todos, la ausencia del eslabón perdido. Si el Nanotyrannus era una especie válida, ¿dónde están los adultos definitivos? Si era un T-Rex juvenil, ¿dónde están los adolescentes mayores, los individuos de 8 o 9 metros que muestren una transición clara hacia la morfología adulta? La incompletitud del registro fósil es la explicación más sencilla, pero no satisface por completo. Algunos paleontólogos proponen una idea radical. ¿Y si el Nanotyrannus no es el adulto de una especie enana, sino una hembra de T-Rex? En muchas aves de presa y cocodrilos existe un dimorfismo sexual pronunciado, donde las hembras son significativamente más grandes que los machos. ¿Podría ser al revés en los tiranosáuridos? ¿Podría Jane representar la morfología de un macho adulto, grácil y ágil, mientras que los fósiles que llamamos T-Rex adultos son en realidad hembras masivas y robustas? Esta teoría, aunque extremadamente especulativa y con poca evidencia directa, añade otra capa de profundidad al misterio. Al final,
El Nanotyrannus es más que un fósil. Es un espejo de nuestras propias limitaciones. Nos refleja la dificultad de reconstruir un mundo perdido a partir de fragmentos. Y nos recuerda que la naturaleza a menudo se resiste a nuestras categorías simples. Sus adaptaciones, sean lo que sean, nos hablan de un animal exquisitamente sintonizado con su mundo. Sus misterios nos mantienen humildes y nos impulsan a seguir buscando. Capítulo 7. Habilidades y carencias. La ecuación de la supervivencia. En el teatro de la evolución, cada especie es un actor con un conjunto único de talentos y limitaciones. Su éxito no se mide por la perfección, sino por cómo maneja esta ecuación de habilidades y carencias para sobrevivir y reproducirse. Para el Nanotyrannus, esta ecuación es particularmente dinámica y su balance cambia radicalmente dependiendo de la lente a través de la cual lo miremos. ¿Fue un depredador supremo en su nicho o un adolescente vulnerable en un mundo de titanes? El arsenal del cazador, habilidades en la cumbre. Si aceptamos, aunque sea como ejercicio mental, la hipótesis de que era una especie distinta, el Nanotyrannus emerge como un depredador formidablemente equipado. 1. Velocidad y agilidad. Su esqueleto es el de un velocista. Piernas largas, huesos ligeros, una cola rígida como timón y un centro de gravedad bajo para una rápida aceleración. Mientras un T-Rex adulto podía alcanzar quizás 25-30 km/h en una carrera pesada, un Nanotyrannus podría haber superado holgadamente los 40-50 km/h. Esta no era una velocidad de resistencia, sino una explosión para cerrar la distancia en una emboscada. Era el cazador del golpe y fuga, capaz de aparecer de la nada, infligir una herida mortal y retirarse antes de que la presa o su manada pudieran reaccionar. 2. Sentidos hiperagudizados. Su gran cerebro, con lóbulos ópticos expandidos, sugiere una vista excepcional, probablemente binocular, para calcular distancias con precisión mortífera. Su gran bulbo olfativo indica un olfato potente, capaz de localizar carroña o presas vivas a kilómetros de distancia. Y su hocico neurosensitivo le daba una percepción táctil que pocos depredadores de su tamaño podían igualar. Era un depredador que cazaba con la vista, el olfato y el tacto, una combinación letal. 3. Precisión sobre fuerza bruta. Su arsenal dental no estaba diseñado para aplastar, sino para cortar. Sus dientes, numerosos y afilados como navajas, actuarían como una sierra. Su estrategia de caza no sería derribar a la presa de un solo mordisco, sino acuchillarla, causando un shock hipovolémico, desangrado, rápido. Atacaría a los tendones de las patas para inmovilizar, o al cuello para seccionar la yugular. Era un cirujano de la muerte, no un verdugo. 4. Inteligencia y comportamiento social. La encefalización, el tamaño del cerebro en relación al cuerpo, del Nanotyrannus, es una de las más altas entre los grandes terópodos. Esto no significa que fuera un genio en términos mamíferos, pero sugiere una capacidad de procesamiento de información superior. Esto, unido al descubrimiento de varios individuos de tamaño similar en las mismas formaciones, abre la puerta a la fascinante posibilidad de la caza en grupo, un par o un trío de Nanotyrannus coordinándose para acorralar a un Tescelosaurus o a un juvenil de Triceratops sería una fuerza imparable. La inteligencia y la cooperación podrían haber sido sus armas más letales. Los talones de Aquiles, las carencias que definen un destino. Sin embargo, este depredador aparentemente perfecto tenía puntos débiles cruciales, vulnerabilidades que podían convertirle de cazador en presa en un instante. 1. El tamaño, una espada de doble filo. Su complexión grácil,
ideal para la velocidad, era un hándicap en un enfrentamiento directo. Un Edmontosaurus adulto asustado podría matarlo de una coz. Un Triceratops juvenil, aunque fuera su presa, podría herirlo gravemente con una embestida. No podía permitirse el lujo de cometer errores. Cada cacería era un cálculo de alto riesgo, donde una costilla rota podía significar una muerte lenta por inanición. 2. La sombra del gigante. Su carencia más absoluta era la presencia del Tyrannosaurus Rex adulto. Para un Nanotyrannus, un Rex no era solo un competidor, era un desastre natural con patas. El canibalismo era una amenaza constante. Esto imponía una restricción ecológica enorme. Su mundo se reducía a los espacios donde el Rex no podía o no quería ir. Los bosques densos, las áreas con vegetación espesa y los terrenos irregulares se convertían en su refugio. Vivía en los intersticios del reino del rey, siempre alerta, siempre escondiéndose. 3. La vulnerabilidad juvenil. En ambas hipótesis, si era una especie, sus crías eran terriblemente vulnerables. Si era un juvenil de Rex, toda su existencia era una etapa de vulnerabilidad. En cualquiera de los dos casos, la tasa de mortalidad antes de la madurez debió ser abrumadoramente alta. La presión depredadora sobre los jóvenes era inmensa, desde cocodrilos gigantes hasta dromeosáuridos hambrientos. La ecuación bajo la hipótesis del T-Rex juvenil. Si cambiamos la lente, la ecuación se transforma por completo. Las habilidades del Nanotyrannus se convierten en las adaptaciones temporales de un T-Rex adolescente. La velocidad no es una especialización, sino una necesidad para sobrevivir sin la armadura de un adulto. Los dientes afilados no son un diseño único, sino la dentición temporal para una dieta de presas pequeñas antes de la transición a la caza mayor. La inteligencia no es para una caza cooperativa compleja, sino para navegar un mundo donde eres el eslabón débil, aprendiendo a cazar y, sobre todo, a esconderte. En esta narrativa, sus carencias no son los inconvenientes de una especie especializada, sino los dolores de crecimiento de un futuro rey. La vulnerabilidad es el estado natural de su juventud. Su vida es una carrera contra el tiempo. Crecer lo suficientemente rápido como para que tus habilidades de juvenil, velocidad, agilidad, no sean superadas por tu creciente necesidad de calorías y tu exposición a depredadores, incluidos los de tu propia especie. Conclusión. El equilibrio precario. Independientemente de su identidad final, la ecuación de supervivencia del Nanotyrannus era de un equilibrio delicadísimo. Era un animal que vivía al límite. Si era una especie, era el depredador perfecto para un nicho específico, pero ese nicho era peligrosamente estrecho y estaba amenazado constantemente por el superdepredador. Si era un juvenil, su vida era un viaje épico y solitario, desde la vulnerabilidad absoluta hacia el dominio absoluto. Esta dicotomía nos ofrece dos arquetipos poderosos: el especialista, un maestro en su arte pero vulnerable a los cambios en su entorno, y el generalista en desarrollo, que debe atravesar una fase de extrema debilidad para alcanzar su potencial. En ambos casos, el Nanotyrannus encarna la lucha misma, la pura y cruda voluntad de vivir que define la historia de la vida en nuestro planeta. Su historia no es la de un rey en su trono, sino la de un sobreviviente en la sombra, y eso la hace, si cabe, aún más compelling y humana. Capítulo 8. La sombra del antepasado. El origen y la evolución de los tiranosáuridos. Para comprender la verdadera naturaleza del Nanotyrannus, debemos hacer lo que haríamos con cualquier ser en una crisis de identidad: remontarnos a sus orígenes.
Su historia no comienza en las llanuras de Hell Creek, sino decenas de millones de años antes, en un mundo donde los tiranosáuridos no eran reyes, sino siervos. Este capítulo es un viaje evolutivo que nos llevará desde criaturas del tamaño de un hombre hasta los gigantes que dominaron el planeta. Un viaje que puede ayudarnos a ubicar a nuestro escurridizo protagonista en el árbol genealógico de los tiranosáuridos, los humildes comienzos, tiranosáuridos antes del trono. Durante la mayor parte de su historia, los tiranosáuridos no fueron los depredadores ápice. A mediados del Cretácico, hace unos 180 millones de años, los continentes aún estaban fragmentados y los ecosistemas estaban dominados por otros grupos de grandes carnívoros, como los alosáuridos y los megalosáuridos. En este mundo, los primeros tiranosáuridos, como el Proceratosaurus de Inglaterra, un diminuto depredador de 3 metros con un peculiar casco nasal, o el Guanlong de China, de 3 metros y con una cresta similar. Eran cazadores pequeños y probablemente oportunistas, relegados a los márgenes. La clave de su futuro éxito no estaba en su tamaño, sino en su diseño. Desde el principio, los tiranosáuridos mostraron adaptaciones que serían cruciales. Cerebros relativamente grandes, sentidos agudos, especialmente la visión binocular, y un cráneo construido para absorber grandes tensiones. Eran en esencia depredadores inteligentes y eficientes, esperando su oportunidad. La gran radiación, la conquista de la Aramidia. Hace unos 80 millones de años, un evento cataclísmico, posiblemente relacionado con el cambio climático y la extinción de los depredadores dominantes, abrió un vacío ecológico en el continente de la Aramidia, la parte occidental de Norteamérica. Los tiranosáuridos estaban en el lugar correcto en el momento adecuado, con el diseño correcto. Experimentaron una radiación evolutiva explosiva, diversificándose en una increíble variedad de formas y tamaños. Es en este periodo donde encontramos a los parientes más directos de nuestro protagonista. Aparecen géneros como Albertosaurus y Gorgosaurus, depredadores gráciles y ágiles de unos 8 o 9 metros que probablemente cazaban en manadas. Daspletosaurus, más robusto y pesado, un claro paso intermedio hacia la potencia bruta del T-Rex. Y, según la hipótesis pro Nanotyrannus, nuestro propio Nanotyrannus, que representaría una rama especializada hacia la pequeñez y la hipercarnivoría, una dieta exclusiva de carne fresca, un regreso evolutivo a un nicho de cazador más pequeño pero supremamente eficiente, coexistiendo con sus primos más grandes. El debate evolutivo. Encajado, rama propia o estadio de crecimiento. El árbol genealógico de los tiranosáuridos se convierte en el campo de batalla final para nuestro debate. Si Nanotyrannus es válido, su presencia indica que la evolución de los tiranosáuridos no fue una simple marcha lineal hacia el gigantismo. Fue un experimento de diversificación. Mientras una línea, Daspletosaurus, T-Rex, se especializaba en tamaño y potencia para cazar los herbívoros acorazados más grandes, otra línea, Nanotyrannus, podría haberse especializado en velocidad y agilidad para explotar las abundantes presas medianas y ágiles. Sería un ejemplo de evolución en mosaico, donde diferentes linajes prueban diferentes soluciones al mismo problema, como ser el mejor depredador posible. Si Nanotyrannus es un T-Rex juvenil, entonces su morfología no representa una rama evolutiva, sino una estrategia ontogenética. La evolución no creó una especie separada para cazar presas medianas. Simplemente dotó al T-Rex de un plan de desarrollo donde los jóvenes eran esos cazadores de presas medianas. La diversificación no ocurre entre especies, sino dentro de la vida de un solo individuo.
El juvenil ágil y el adulto poderoso son la misma especie explotando diferentes recursos en diferentes momentos de su vida, evitando así la competencia intraespecífica directa. Es una solución elegantísima. La paradoja del gigante. ¿Por qué crecer tanto? La presión evolutiva que condujo al colosal T-Rex sigue siendo un tema de estudio. Las ventajas son obvias: poder derribar a las presas más grandes, disuadir a casi todos los competidores, una mayor eficiencia energética y la capacidad de robar carroña a cualquier otro animal. Pero los costos son enormes: requerimientos calóricos astronómicos, una mayor susceptibilidad al estrés por calor y una tasa de reproducción probablemente más baja. La existencia de un Nanotyrannus como especie plantea una pregunta fascinante. Si una forma más pequeña, ágil y presumiblemente con menores requerimientos energéticos ya era un depredador exitoso, ¿qué ventaja fue tan abrumadora como para impulsar la evolución hacia el gigantismo extremo? La respuesta podría estar en una carrera armamentística con sus presas. A medida que herbívoros como Triceratops y Ankylosaurus se volvían más grandes y estaban mejor armados, solo un depredador aún más grande y poderoso podía cazarlos. El Nanotyrannus, en este escenario, habría sido una reliquia de un tiempo pasado. Un diseño exitoso, pero destinado a ser eclipsado por la nueva generación de superdepredadores. Al final, el viaje evolutivo nos deja con dos visiones del mundo cretácico. Una, diversa y especializada, con múltiples tipos de tiranosáuridos ocupando distintos roles. Otra, más simple pero no menos brillante, donde un solo género, el Tyrannosaurus, era tan versátil a lo largo de su vida que podía desempeñar todos esos roles por sí mismo. Ambas son historias de éxito evolutivo. Decidir cuál es la correcta depende de cómo interpretemos un puñado de huesos exquisitamente preservados. Capítulo 9. El último amanecer. La extinción y el legado de los titanes. Hace 66 millones de años, el mundo del Nanotyrannus, independientemente de lo que fuera, llegó a un final abrupto y cataclísmico. No fue una decadencia lenta, sino un evento de una violencia casi inimaginable que borró para siempre a los dinosaurios no avianos y al 75% de las especies del planeta. Este capítulo no solo narra ese día final, sino que explora su significado más profundo. Como el fin de los tiranosáuridos allanó el camino para el mundo que conocemos hoy. El mundo en el filo de la navaja. Un ecosistema bajo estrés. Contrariamente a la idea de que los dinosaurios estaban en declive antes del impacto, la evidencia de Hell Creek sugiere que su ecosistema era diverso y estable. Sin embargo, algunos estudios indican señales de estrés, actividad volcánica masiva en los traps del Deccan, en la India actual. Estaba liberando ingentes cantidades de gases de efecto invernadero y aerosoles a la atmósfera, pudiendo haber causado un cambio climático fluctuante y un estrés ambiental de fondo. Es posible que el mundo ya estuviera enfermo cuando llegó el golpe de gracia. Para nuestro Nanotyrannus, este podría haber sido un factor crucial. Si era una especie especializada con un nicho ecológico muy concreto, cualquier perturbación en ese nicho, la desaparición de sus presas específicas, cambios en la vegetación que alteraran sus tácticas de emboscada, la habría hecho extremadamente vulnerable. Si era un T-Rex juvenil, la escasez de presas pequeñas y ágiles habría diezmado a la población juvenil, comprometiendo el futuro de la especie. En cualquier caso, estaban en una posición de fragilidad. El día que murió el mundo, el impacto de Chicxulub. Hace 66 millones de años, un asteroide de al menos 10 kilómetros de diámetro, viajando a 20 kilómetros por segundo, se precipitó hacia la Tierra.
no cayó en cualquier lugar. Impactó en lo que hoy es la península de Yucatán, en México, en una zona rica en azufre y anhidrita. Esta elección geológica fue letal. La energía liberada fue de 1000 millones de veces superior a la de la bomba de Hiroshima. La roca impactada se vaporizó instantáneamente y un torrente de esférulas de vidrio, gotas de roca fundida, llovió sobre el continente, incendiando los bosques a miles de kilómetros de distancia. Para cualquier Nanotyranus o T-Rex que mirara al cielo en ese momento, habría visto un segundo sol, cegador y mortal, antes de que la onda de choque, viajando a la velocidad del sonido, lo pulverizara o lo arrojara como a una muñeca de trapo. Pero la muerte inmediata fue solo el comienzo. El impacto liberó billones de toneladas de azufre a la atmósfera, mezclándose con el vapor de agua para formar una cortina global de ácido sulfúrico. La luz del sol fue bloqueada. Comenzó el invierno de impacto. Durante meses, quizás años, la fotosíntesis se detuvo. Las plantas murieron, los herbívoros que dependían de ellas perecieron de hambre y los depredadores, como nuestro protagonista, siguieron su destino. La perspectiva del Nanotyranus. El fin de dos estrategias. Imaginemos el final para ambas hipótesis. Como especie distinta, su mundo, el denso sotobosque y los márgenes de los ríos, se convirtió en una trampa. Los incendios globales arrasaron su cobertura. Sus presas especializadas, los pequeños y ágiles ornitisquios, fueron de las primeras en sucumbir. Su estrategia de caza de alta energía, dependiente de una ingesta constante de comida, se volvió insostenible en un mundo oscuro y frío donde la comida escaseaba. Su nicho ecológico simplemente dejó de existir. Como T-Rex juvenil, su vulnerabilidad se multiplicó exponencialmente. Sin la protección de los adultos y sin la experiencia para encontrar las escasas fuentes de alimento en un mundo apocalíptico, su tasa de mortalidad se habría elevado al 100%. La desaparición de las crías y los juveniles habría sellado el destino de la especie, incluso si algunos adultos robustos lograran sobrevivir unos años más. La lección de la extinción: fragilidad y oportunidad. La extinción KPG no fue una lotería aleatoria. Sesgó masivamente a favor de los pequeños, los generalistas y los que podían refugiarse bajo tierra o en el agua. Los mamíferos que durante 190 millones de años habían sido presas de los dinosaurios sobrevivieron porque eran pequeños, excavadores y podían alimentarse de semillas e insectos. Los cocodrilos sobrevivieron porque son ectotermos y pueden pasar meses sin comer. Los tiranosáuridos, como los máximos representantes de la era de los gigantes, eran todo lo contrario. Grandes, especializados, con enormes requerimientos energéticos y en la cima de una cadena alimentaria extremadamente frágil. Cuando la base de esa cadena colapsó, su caída fue inevitable y rápida. El legado de su extinción es, irónicamente, nuestro mundo. Al desaparecer los dinosaurios no avianos, se liberaron una miríada de nichos ecológicos. Los pequeños mamíferos, ahora libres de la presión depredadora constante, comenzaron su propia radiación evolutiva, diversificándose en un abanico de formas que eventualmente conducirían a los primates y finalmente a nosotros. La desaparición del Nanotyranus y el T-Rex no fue solo el fin de una era, fue la condición que hizo posible la nuestra. Su último aliento fue, en un sentido muy real, nuestro primer suspiro de oportunidad. Capítulo 10. El fantasma en el museo. El legado del Nanotyranus en la ciencia y la imaginación. El Nanotyranus puede ser un enigma científico,
pero su impacto trasciende los laboratorios y los artículos académicos. Se ha convertido en un icono cultural, un símbolo de los misterios que aún aguardan en las rocas y en un poderoso recordatorio de cómo la ciencia, en su búsqueda de la verdad, es un proceso vivo, vibrante y a menudo conflictivo. Este capítulo final explora el legado perdurable de este fantasma prehistórico, un icono de la controversia científica. En el ámbito de la paleontología, el Nanotyrannus es más que un dinosaurio, es un estudio de caso. Es el ejemplo perfecto para enseñar a las nuevas generaciones cómo funciona la ciencia en la práctica. No es el estereotipo de científicos de bata blanca, asintiendo solemnemente ante verdades incontrovertibles. Es todo lo contrario. Es Robert Baker, un rebelde con una idea radical. Es Thomas Carr, un meticuloso detective ontogenético. Es la pasión, el desacuerdo, la revisión por pares, los nuevos hallazgos y la constante reevaluación. El debate ha impulsado avances metodológicos. La histología ósea, antes una especialidad de nicho, se ha colocado en primera línea de la paleontología gracias a la necesidad de interrogar a los huesos de Jane. La tomografía computarizada de alta resolución se ha utilizado para escudriñar sus cavidades craneales como nunca antes. El Nanotyrannus ha sido, por lo tanto, un catalizador para la innovación, forzando a la ciencia a desarrollar herramientas más finas para discernir su secreto, la ausencia en la cultura popular, el dinosaurio que, casi, nadie conoce. A diferencia del T-Rex o el Velociraptor, el Nanotyrannus no ha logrado penetrar en el imaginario colectivo. No ha protagonizado películas de Jurassic Park, aunque un dinosaurio similar, el Moros de Jurassic World, Dominion, roza el concepto. Esta ausencia es en sí misma significativa. La cultura popular prefiere arquetipos claros: el rey, el luchador con cuernos, Triceratops, la manada de raptores. Un dinosaurio cuya propia existencia está en duda es una propuesta narrativa complicada. Sin embargo, esta oscuridad lo convierte en un tesoro para los aficionados. Para la comunidad de Dino Nerds, el Nanotyrannus es un símbolo de pertenencia. Conocerlo, debatir sobre él, tomar partido en la controversia, es una muestra de un conocimiento que va más allá de lo superficial. Es el santo grial de los cazadores de fósiles modernos, la prueba de que aún quedan grandes misterios por resolver y que no todo está dicho en los libros de texto. La metáfora de la incertidumbre. En un nivel más profundo, el Nanotyrannus se ha convertido en una poderosa metáfora. Representa la naturaleza provisional del conocimiento científico. Nos recuerda que lo que damos por sentado hoy puede ser cuestionado mañana. En una era de fake news y escepticismo ante la ciencia, la historia del Nanotyrannus es un testimonio de la integridad del método científico. El desacuerdo no es un signo de debilidad, sino de salud. Es la forma en que la ciencia se autocorrige y se acerca, de forma tortuosa pero inexorable, a una comprensión más profunda de la realidad. Es el antídoto contra la arrogancia. Nos dice: mira, incluso con un esqueleto casi completo, no podemos estar 100% seguros. La naturaleza es compleja, el registro fósil es incompleto, y nuestra tarea es interpretar las pistas lo mejor que podamos, siempre dispuestos a cambiar de opinión ante nuevas evidencias. La promesa del futuro. Se resolverá el misterio, la pregunta del millón. ¿Llegaremos a saber la verdad? La respuesta es un cauteloso, probablemente, sí. La solución no vendrá de debatir interminablemente sobre los mismos fósiles, sino del descubrimiento de un fósil trascendental. Ese fósil podría ser 1. Un Nanotyrannus adulto indiscutible.
de 8 o 9 metros, con los huesos del cráneo totalmente fusionados y mostrando las mismas características gráciles, pero en un tamaño que no puede ser considerado juvenil. 2. Un cementerio de T-Rex que muestre una secuencia de crecimiento perfecta, desde crías hasta adultos, donde los individuos del tamaño de Jane muestren claras suturas craneales abiertas y tejido óseo inmaduro, conectándolos sin lugar a dudas con los adultos masivos. 3. El descubrimiento de proteínas colágenas, o en un sueño imposible, de ADN, que permita una comparación molecular directa. Hasta entonces, el Nanotyrannus permanecerá donde está, en el incómodo y fascinante limbo entre la leyenda y la ciencia. No es un fracaso de la paleontología, sino su mayor triunfo narrativo. Es un recordatorio de que la ciencia no es solo una colección de hechos, sino una historia en constante evolución, una saga de descubrimiento donde el próximo capítulo siempre puede reescribir todo lo que creíamos saber. Al final, el legado del Nanotyrannus no es una respuesta, sino una pregunta, y en esa pregunta reside su poder eterno. Nos mantiene curiosos, nos mantiene humildes y nos mantiene mirando hacia las rocas, esperando que el siguiente golpe de pico nos entregue la próxima pista en el misterio más intrigante de la era de los dinosaurios. Y así, entre el polvo de millones de años y el eco de un debate que sacude los cimientos de la paleontología, concluimos por ahora la historia del Nanotyrannus, un fantasma del Cretácico que se niega a ser olvidado, un recordatorio de que la historia de nuestro planeta está escrita en piedra, pero que debe ser leída, interpretada y, sobre todo, cuestionada. Ha sido un viaje apasionante y espero que lo hayas disfrutado tanto como yo al contarlo. Si este misterio prehistórico te ha capturado, si te has encontrado preguntándote en qué bando estarías, entonces tenemos mucho más que explorar juntos. En este canal, la aventura no termina aquí. Cada semana nos adentramos en los enigmas más fascinantes de la ciencia. Desenterramos historias perdidas y conectamos los puntos entre el pasado remoto y nuestro presente. Para no perdértelo, te invito a suscribirte al canal y a activar la campanita de notificaciones. Así serás el primero en saber cuando publiquemos nuestro próximo documental. Tu participación es fundamental para nosotros. ¿Qué piensas tú? ¿Es el Nanotyrannus una especie única, el último de los cazadores especializados? ¿O es simplemente la adolescencia incómoda del rey tirano? Déjanos tu opinión aquí abajo, en los comentarios. Nos encanta leer sus teorías y generar una conversación con todos ustedes, nuestra comunidad. Finalmente, si crees que este contenido merece llegar a más gente, compártelo. Difúndelo en tus redes, envíalo a ese amigo fanático de los dinosaurios o coméntalo en tu foro favorito. Ayúdanos a que este canal crezca. Desde el fondo de mi corazón y en nombre de todo el equipo que ha hecho posible este documental. Muchísimas gracias por vernos. Han sido unos espectadores increíbles. No digamos adiós, digamos hasta la próxima.